Riña de gatos, por Eduardo Mendoza. Año de publicación 2010. Pertenece al género de novela histórica. Riña de gatos es una novela histórica escrita por Eduardo Mendoza, galardonada con el Premio Planeta en el año 2010. La historia se desarrolla en el Madrid de 1936, justo antes del estallido de la Guerra Civil Española. La novela combina elementos históricos y de ficción para ofrecer una perspectiva única sobre los eventos que llevaron a uno de los periodos más turbulentos de la historia de España. Contexto y publicación. Eduardo Mendoza es un autor consagrado, conocido por su estilo narrativo ágil y su capacidad para mezclar humor con crítica social. Riña de gatos se publica en un contexto donde la reflexión sobre la historia española, particularmente sobre la Guerra Civil, sigue siendo un tema de gran interés y debate. La novela se destaca por su capacidad para humanizar los eventos históricos, haciendo que los personajes y sus dilemas sean accesibles y comprensibles para el lector moderno. Estructura externa. 1. División del texto. La novela está dividida en capítulos que siguen un orden cronológico. La estructura es lineal, lo que facilita bastante el seguimiento de la trama principal y de las subtramas. 2. Longitud de los capítulos. Los capítulos varían de longitud manteniendo un ritmo ágil y dinámico que mantiene el interés del lector. Esta variabilidad de la extensión de los capítulos ayuda a marcar el ritmo de la narrativa, alternando así entre momentos de mayor tensión y otros más reflexivos. 3. Estilo visual. El estilo visual es claro y también accesible, sin grandes pretensiones tipográficas, lo que contribuye a que la lectura de este libro sea fluida y directa. Continuamos pues con la estructura interna. 1. Narrador y perspectiva. La novela está narrada en tercera persona, lo que permite una visión omnisciente de los eventos y de los pensamientos de los personajes. Este enfoque proporciona una perspectiva amplia sobre el contexto histórico y los dilemas personales de los personajes. 2. Trama. La trama principal sigue a Anthony Whiteland, un experto en arte inglés que llega a Madrid para autentificar un cuadro supuestamente desconocido de Velázquez. Su llegada coincide con el clima tenso y tumultuoso de la víspera de la Guerra Civil, lo que lo envuelve en una serie de intrigas políticas y personales. 3. Subtramas. Las subtramas incluyen la relación de Anthony con diversos personajes de la alta sociedad madrileña, así como su involucramiento con agentes de inteligencia y figuras políticas. Estas subtramas añaden profundidad y complejidad a la narrativa principal. Temas principales. 1. Arte y política. La novela explora la relación entre el arte y la política, mostrando cómo las obras de arte pueden ser objetivo de deseo y manipulación en tiempos de conflicto. El cuadro de Velázquez sirve como un símbolo de valor y poder, alrededor del cual giran las intrigas de la historia. 2. Identidad y nacionalismo. Los personajes de la novela representan diversas facetas del nacionalismo español, las tensiones ideológicas que llevarían a la Guerra Civil. Anthony, como extranjero, ofrece una perspectiva objetiva y a menudo crítica de estos conflictos. 3. Intriga y espionaje. La novela está impregnada de una atmósfera de espionaje y conspiración. Los personajes están constantemente envueltos en intrigas, lo que refleja la paranoia y la desconfianza del periodo previo a la guerra. 4. Choque de culturas. La llegada de Anthony a Madrid y sus interacciones con los locales reflejan el choque cultural entre la Inglaterra conservadora y la España en ebullición. Este choque se ve amplificado por la diferencia en las perspectivas sobre el arte, la política y la sociedad. Continuamos con los personajes principales de Riña de gatos. Anthony Whiteland es el protagonista, un crítico de arte inglés que es un personaje complejo
que se encuentra atrapado en una red de intrigas. Su ingenuidad inicial se transforma en astucia y también en determinación a medida que se ve obligado a navegar por el peligroso terreno político de Madrid. Bernardo, un joven que trabaja para la embajada británica y que se convierte en el ayudante y confidente de Anthony. Su papel es crucial para conectar a Anthony con diversos personajes y situaciones de la novela. Los grandes de España. Diversos personajes de la alta sociedad madrileña que representan las distintas facciones políticas y sociales de la época. A través de ellos, Mendoza ofrece una visión caleidoscópica de la España de 1936. Estilo narrativo. 1. Ritmo y suspense. Eduardo Mendoza mantiene un ritmo rápido y constante, lo que mantiene al lector enganchado en todo momento. El uso de cliffhangers al final de los capítulos y la alternancia entre diferentes líneas temporales y puntos de vista aumentan el suspense. 2. Descripciones y detalles. El autor utiliza descripciones vividas y detalladas para crear una atmósfera envolvente. Los escenarios históricos y contemporáneos están bien elaborados, lo que añade autenticidad a la historia. 3. Diálogos. Los diálogos son naturales y reveladores, ayudando a desarrollar a los personajes y a avanzar la trama. Mendoza utiliza el diálogo para transmitir información crucial y construir relaciones entre los personajes. Impacto y recepción. Riña de gatos fue bien recibida tanto por la crítica como por el público. La novela no solo fue premiada con el Premio Planeta, sino que también fue elogiada por su capacidad de retratar un periodo histórico complejo, con humor y con agudeza. El enfoque de Mendoza en los detalles históricos y su habilidad para tejer una trama de suspense y misterio le valieron numerosos elogios. Considero que Riña de gatos es una obra maestra que combina magistralmente la historia con la ficción. Eduardo Mendoza demuestra una profunda comprensión de la España de los años 30 y ofrece una narración que es tanto informativa como entretenida. La novela no solo brinda una visión perspicaz de los eventos que precedieron a la Guerra Civil, sino que también humaniza a los personajes históricos, haciendo que sus dilemas y decisiones sean comprensibles y relevantes para el lector moderno. En conclusión, Riña de gatos es una novela que destaca por su rica ambientación histórica, sus personajes completos y su narrativa envolvente. Eduardo Mendoza logra crear una obra que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre temas universales como por ejemplo el arte, la política y la identidad. La novela es un testimonio del talento de Mendoza para contar historias y su capacidad para iluminar los rincones más oscuros de la historia de España con humor y humanidad. Damos paso a un resumen más detallado de Riña de gatos de Eduardo Mendoza. Introducción. Riña de gatos, Madrid, 1936. Es una novela que mezcla historia, intriga y crítica social ambientada en la víspera de la Guerra Civil Española. El protagonista, Anthony Wetlands, es un crítico de arte inglés que llega a Madrid para autentificar un cuadro. A través de su viaje, el lector es transportado a un Madrid convulso y prebélico, donde se entremezclan personajes históricos y ficticios. Desarrollo. Llegada a Madrid. Anthony Wetlands, un experto en arte inglés, es invitado a Madrid por el duque de la Igualada para autentificar una pintura que podría ser un Velázquez desconocido. La novela comienza con su llegada en la estación de tren de Atocha, donde se encuentra con un país al borde del colapso político y social. El encargo y la investigación. Al llegar a la residencia del duque, Anthony descubre una familia aristocrática en decadencia, cuyo futuro depende de la valoración de la pintura. El cuadro, que podría cambiar sus vidas si resulta ser auténtico Velázquez, se convierte en el centro de la trama. Mientras Anthony examina la obra, se ve envuelto en un entramado de intrigas políticas y personales. Intrigas políticas y espionaje. Madrid está en un estado de agitación con las elecciones generales de 1936 a la vuelta de la esquina.
Anthony se encuentra con personajes de diversos sectores políticos, desde monárquicos y falangistas hasta socialistas y comunistas. Entre ellos están personajes históricos como José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, y Manuel Azaña, presidente del gobierno. Anthony es involuntariamente arrastrado a un juego de espionaje cuando las potencias extranjeras, incluidas la Embajada Británica y la política secreta, se interesan en su presencia en Madrid. Descubre que su contacto con el cuadro y con el duque no es solo por motivos artísticos, sino también hay intereses en los posibles secretos que el cuadro podría revelar. Encuentros y conflictos. Mientras Anthony intenta mantenerse fiel a su misión original, conoce a personajes como Paquita, la hija del duque, de quien se enamora, y diversos agentes políticos y sociales que intentan manipularlo para sus propios fines. La relación con Paquita se convierte en una fuente de conflicto interno, ya que ella está atrapada entre las lealtades familiares y sus propios deseos. Revelaciones y clímax. A medida que se acerca el estallido de la Guerra Civil, Anthony descubre que el cuadro es auténtico, pero también se da cuenta de las implicaciones de su descubrimiento. En un giro inesperado, se revela que el cuadro contiene un mensaje oculto relacionado con la conspiración política. El clímax de la novela llega cuando Anthony se enfrenta a las consecuencias de sus acciones y decisiones. Su participación en el juego político se vuelve cada vez más peligrosa y debe decidir entre huir a Madrid y quedarse y enfrentarse a las repercusiones de sus descubrimientos. La novela concluye con Anthony dejando Madrid, consciente de que ha sido testigo y partícipe de un momento crucial en la historia de España. Aunque logra escapar con su vida, la experiencia lo marca profundamente, dejando una reflexión sobre el poder del arte, la política y las decisiones individuales en tiempos de crisis. Para entender plenamente Riña de Gatos, Madrid 1936, de Eduardo Mendoza, es esencial situar la obra en un contexto histórico, ya que los eventos y personajes de la novela están profundamente entrelazados con uno de los periodos más convulsos de la historia de España, la Guerra Civil Española. Así es que pasamos al contexto histórico, la España de 1936, la Segunda República Española, de 1931 a 1939. La novela se ambienta en los últimos meses de la Segunda República Española, un periodo marcado por grandes cambios políticos y sociales. La Segunda República se proclamó en abril de 1931, después de la caída de la monarquía de Alfonso XIII, y fue un tiempo de esperanza para muchos que anhelaban reformas democráticas, sociales y económicas. Primeros años de la República. Los primeros años de la República estuvieron caracterizados por intentos de reformas significativas en áreas como, por ejemplo, educación, en el área agraria y en el área militar. Se buscaba modernizar España y solucionar problemas estructurales que habían sido ignorados durante décadas. Sin embargo, estas reformas generaron una fuerte oposición de los sectores conservadores, militares y de la Iglesia Católica. Polarización y conflicto. El Bienio Negro, 1933-1935. Después de un periodo de reformas progresistas, las elecciones de noviembre de 1933 llevaron al poder a una coalición de derechas que intentó revertir muchas de las reformas de los primeros años republicanos. Este periodo, conocido como el Bienio Negro, estuvo marcado por una creciente polarización y conflictividad social. Frente Popular. En febrero de 1936, una coalición de izquierdas conocida como el Frente Popular ganó las elecciones generales. Este gobierno intentó retomar las reformas, lo que exacerbó aún más las tensiones políticas y sociales. La creciente polarización entre las fuerzas de izquierda y de derecha llevó a la situación de casi guerra civil, con enfrentamientos violentos y asesinatos políticos. Madrid en 1936. La novela de Mendoza está ambientada en Madrid en 1936, una ciudad que en esos momentos era un hervidero de actividad política y social.
Madrid, como capital de España, reflejaba en su máximo esplendor las tensiones de todo el país. Manifestaciones, huelgas, enfrentamientos entre diferentes grupos políticos y una intensa vida cultural caracterizaban la ciudad en los meses previos al estallido de la guerra. Personajes históricos y ficticios. Mendoza introduce en la novela personajes históricos reales como José Antonio Primo de Rivera, líder de la Falange Española, y también a Manuel Azaña, presidente del gobierno, quienes interactúan con el protagonista ficticio Anthony Wetlands. Esto crea una rica mezcla de realidad y ficción que ayuda a ilustrar la complejidad de la situación política de la época. La Guerra Civil Española, 1936-1939. El golpe de Estado. El 17 de julio de 1936, un grupo de militares encabezado por el general Francisco Franco inició un golpe de Estado contra el gobierno republicano. El golpe no tuvo éxito inmediato en todo el país, lo que llevó a una guerra civil que duraría 3 años. Bandos en conflicto. La guerra dividió a España en 2 bandos principales, los republicanos, que apoyaban al gobierno electo y buscaban continuar con las reformas progresistas, y los nacionales o sublevados, que apoyaban a los militares rebeldes y a las fuerzas conservadoras que querían detener las reformas y restaurar el orden tradicional. Consecuencias de la guerra. La guerra civil fue devastadora en España, con cientos de miles de muertos y un país profundamente dividido. La victoria final de Franco en 1939 llevó a una dictadura que duraría hasta su muerte en el año 1975. Riña de gatos en este contexto. La trama y el contexto político. Anthony Wetlands, un crítico de arte inglés, llega a Madrid en 1936 para autentificar un cuadro que podría ser de Velázquez desconocido. Su llegada coincide con el clímax de las tensiones prebélicas. A través de los ojos de Anthony, el lector experimenta la confusión y la peligrosidad de la unidad y de la ciudad al borde del colapso. Intrigas políticas. La novela presenta una variedad de personajes de diferentes facciones políticas, desde monárquicos y falangistas hasta comunistas y socialistas. Anthony se ve envuelto en una red de espionaje y conspiración, reflejando así la atmósfera de paranoia y desconfianza que prevalecía en Madrid en aquel momento. Personajes y realidad histórica. José Antonio Primo de Rivera, líder de la Falange Española. José Antonio Primo de Rivera es un personaje real que juega un papel significativo en esta novela. Su carisma y sus ideas sobre el nacionalismo español lo convierten en una figura central en el contexto prebélico. Manuel Azaña. Como presidente del gobierno, Azaña representa las esperanzas y las luchas del gobierno republicano. Su inclusión en la novela ayuda a contextualizar las políticas y las tensiones de la época. Como conclusión, podemos decir que Riña de gatos, Madrid, 1936, no solo es una novela intrigante y bien escrita, sino también una obra que arroja luz sobre un periodo crucial en la historia de España. Eduardo Mendoza utiliza un enfoque narrativo que combina personajes ficticios y reales para explorar las complejidades políticas y sociales de la España de 1936. Esta mezcla de realidad y ficción no solo enriquece la trama, sino que también ofrece al lector una comprensión más profunda de los eventos que llevaron a la Guerra Civil Española. La novela es un testimonio del poder de la literatura para iluminar la historia y para humanizar los grandes eventos a través de las experiencias individuales. Si estás interesado en adquirir Riña de gatos, Madrid, 1936, aquí abajo dejo un link.